Seguimos en N Meridiano. Yo dije, aunque terminé hablando muchísimo, que iba a hablar poco, sino que iba a presentar las informaciones, porque si yo hoy tengo un invitado de lujo para hablar precisamente de temas políticos electorales, de la rendición de cuentas, ¿para qué yo iba a estar ahí hablando tanto? Yo tengo el grandísimo placer de tener de invitado a Rafael Céspedes, uno de los analistas políticos, asesores políticos más versados, más exitosos, tanto a nivel nacional como internacional que tiene la República Dominicana, va a estar compartiendo con nosotros en el día de hoy. ¿Cómo está usted? Muy bien. Y agradecido de Dios y de ti por invitarme. Bueno, realmente el lujo es mío. Dígame una cosa, ¿cómo usted vio el discurso del presidente Luis Abinader? Exactamente lo que uno espera, una gente como yo, lo que uno espera de un presidente como el que tenemos es que diga con palabras más, palabras menos lo que dijo. Es decir, una serie de cuentos, de historias, de novelas, de realidades, de verdades, de media verdad. Y para mí ahí no hubo nada nuevo y a mí no me pareció que eso merezca el título de rendición de cuentas. Más bien es un discurso neopolítico, una novedad, eso no es novedad, eso es un discurso político que fue apoyado por el coro, por varios coros a su vez, como puede ver, y los medios de comunicación lo han ido reseñando, cada precandidato o aspirante a candidato dentro del partido llegó con su propia corte. De manera que ahí comenzó a verse que el gobierno es un gobierno tal vez eclético, no sé si esa es la definición, porque es la sumatoria de una serie de figuras, de criterios, de posiciones, de situaciones, que alguien dijo que el PRM ese es el PRD con corbata. Pero la verdad que a mí no hay nada nuevo. A mí el discurso a mí me pareció insulso, demasiado largo, con una narrativa, bueno, pero que tú puedes comparar que el Banco de Reserva con el Banco de Reserva de hace 6 o 7 años, no el Banco de Reserva, ningún banco. Todos han crecido, todos han hecho, porque la sumatoria, cuando nosotros hablamos que la economía ha crecido, esa economía no se maneja debajo de un colchón, es a través de los sistemas financieros. Entonces, la lógica dice que si el Popular, si el otro creció, el Banco de Reserva, con más razón, porque el Banco de Reserva tiene clientes más automáticos, más casi obligatorios, como para crecer por encima de todo lo demás. Entonces, te reitero, al margen de que no se puede catalogar de un mal discurso, yo creo que eso más que una rendición de cuentas fue una exposición de obras concluidas e inconclusas, algunas que no pretendía más que sembrar la hipótesis de que este es el mejor gobierno del mundo. Cosa que pudiera ser verdad incluso, no lo sé, yo no soy financista, pero desde el punto de vista político,
A mí eso no me pareció un discurso de rendición de cuentas. Me pareció más una narrativa, a veces media novelesca y más nada. Con detalles importantes como cuando aplaudían, porque eso te va diciendo cosas, cuando aplaudían cada uno en su sector, se aprovechaba del discurso. Bueno, hasta chistes con el saludo a la suegra. O sea, la majestad de un evento, una actividad de esa naturaleza, a veces hasta la minimizamos sin necesariamente procurarlo, pero si tú me dices del 1 al 10 que yo le doy, yo no le doy más de un 5 a ese curso. No, pero usted está exagerando. Un 5 de más. No, no, un 5 no. Bájale algo. Tú le darías. No, porque él dijo cosas, yo creo que hizo planteamientos. Ahora, la rendición de cuentas que uno espera es ¿por qué? No. ¿Cómo tú me vas a resolver el problema de la canasta familiar? Eso debería ser parte de una rendición de cuentas. O sea, decirle al país no solamente lo que hiciste, sino cómo me va a resolver los problemas, porque tú no puedes negar que la canasta familiar está por encima de todos los tiempos. La economía es mejor que otro tiempo y el precio de la canasta familiar también. Entonces, ¿qué va a hacer con eso? Yo no lo escuché. El problema de los apagones, o sea, está yendo la luz. Hay sitios donde se va la luz 6 horas otra vez, como aquella época desgraciada de los 90. ¿Qué tú vas a hacer? ¿O me vas a seguir envolviendo con la tierra rara? Eso es demasiado raro. Entonces no es por ahí la cosa. Yo quiero escuchar no solo lo que hiciste, yo quiero escuchar qué tú vas a hacer con las problemáticas que se mantienen. Y creo que no es necesario hablar demasiado. Con hablar de inseguridad, canasta familiar y problema energético, y no vamos a hablar de agua, ¿qué se planteó ahí? Como salida, como solución. Sin negarte que también veo a los políticos respondiendo lo que tú incluso presentaste en tu programa, diciendo la cosa mala, pero, oye, pero, ¿y tú querías? Tampoco está ahí. O sea, esa actividad política dominicana tradicional de solo criticar, 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 deberían comenzar a analizarla y dejarla un poco al olvido y decir a la gente, el tema del que el programa no se ve bien es porque nada más hay 3 cámaras, hay que poner 6. Pudiera ser. Entonces, O sea, ¿usted cree que ese momento, ese era un momento oportuno para que la oposición también hiciera propuestas? pero claro que sí. Es más, frente a que hay un presidente que dice que está dando un discurso de rendición de cuentas, que enumera, se limita a enumerar las cosas buenas, no fue capaz de decir, tenemos problemas en esta área todavía, lo reconocemos y vamos para adelante, porque eso no es antidemocrático, eso no es anti nada, eso es ser realista. No hace eso, pero entonces la oposición coge y tira un discurso donde critica todo lo que no es verdad, denuncia lo que no es verdad, critica lo que no es correcto, pero más nada, aprovecha. Y dile, hubiese sido mejor si usted, presidente, hubiese hecho esto, ¿cómo haríamos nosotros? Es decir, dile al país, no solo lo que está malo. Tú tienes gripe, está bien, pero dime con qué me la quito. No me anuncie la enfermedad. Hecho esto o dicho esto.
porque eso además se resuelve. Usted dijo que eso es imposible de resolver, sin embargo tiene esto, aporta, y la gente va a comenzar a ver, oye, pero este no solamente me dice que estoy enfermo, sino que me dice que tengo que tomar para curarme. No lo hacen, porque aquí los políticos están convencidos que ellos lo que necesitan es dos cosas: criticar y destruir. Y lo que menos necesita este pueblo son políticos que lo único que hagan es criticar y destruir. Eso es mentira, eso no es así. No van a pasar de donde están precisamente por eso. Tenemos un escenario, de acuerdo a lo que usted está explicando, donde el presidente lo hizo mal en su discurso de rendición de cuentas, largo, cansón, repetitivo, pero que también la oposición lo hizo igual o peor. Entonces, lo que pasó en el pasado proceso fue que el presidente Luis Abinader ganó fácil. Yo le pregunto, ¿el escenario actual está para lo mismo, para que gane el presidente Luis Abinader las elecciones? Bueno, en primer lugar, Luis Abinader no puede ganar elecciones porque no va a ser candidato. O sea, el PRM, quiero decir. En segundo lugar, bueno, eso es parte de lo que hay en la oposición. Que yo me río por no decir otra cosa y me da pena a veces. Porque tiene gripe el paciente y entonces llaman a un cirujano, pero no, aquí no hay necesidad de cirujano. Es un neumólogo, una gente de esa. O sea, ¿cómo es posible que las críticas se tiren a Abinader? Explícame por qué. O sea, si yo asesorara a alguna gente de eso, al que yo menos criticaría sería Abinader, porque Abinader no va a ser mi opositor jamás en su vida. Hasta que el partido hable del PRM, que es de ahí donde va a salir el opositor, sea Juan Pérez, María o Juana. No, Abinader. Abinader no va a ser candidato. Abinader no es opositor. Y Abinader no tiene fuerza de liderazgo tan fuerte, y perdona la redundancia, como para inducir el voto fuera del partido. En el partido lo pudiera quizás hacer hasta cierto nivel, pero fuera del partido, y el PRM no gana ni cerca unas elecciones con solo su matrícula. Entonces, ¿cuál es la preocupación que tienen estos políticos con Abinader? Simplemente falta de enfoque, falta de análisis, falta de analizar y conocer lo que es un escenario político. Mi humilde opinión es que Abinader no va a ser mi enemigo político. Va a ser mi opositor, parte de la oposición. Va a llamar a votar por quién, por su gente. Claro. Pero ¿cuál es gente? Si ni siquiera tenemos cabeza visible y no tenemos un liderazgo en el partido, ahora el partido es el que va a postular. Entonces, amigos, diríjanse al partido, olvídense de Abinader, que no significa... Abinader yo no creo que pueda llegar a tener fuerza de liderazgo, reitero, como para influenciar en lo que son los votos circunstanciales en unas elecciones, que regularmente, en un 90 y tantos % son los que producen la victoria. Es decir, el PRD, el PLD, cualquier partido, nunca en su vida va a ganar con solo su matrícula. Usted dijo, volvemos de la pausa, ¿verdad? Usted dijo, antes de irnos a la pausa, que la oposición está perdiendo su tiempo, una estrategia equivocada, estar enfrentando a Luis Abinader porque él no es el candidato. Y entonces, usted habla de enfrenta el PRM, pero eso me parece algo así como sublime. No, eso no es tan sublime. El partido es el organismo que va a tener que presentar un candidato a la presidencia y demás cargos. Eso es lo que dice hasta ahora las reglas de juego que están establecidas. A margen de que pudiéramos hablar en otro momento del famoso posible candidato independiente. Yo creo que la oposición está errada en el enfoque estratégico que tiene con respecto a la política partidaria.
Y mientras ellos hablan de su PLD, por ejemplo, de su Fuerza del Pueblo, en el caso de Abinader, hablan de Abinader y no del PRM. Equivocado. También. Claro, porque tiene que hablarle del PRM, porque el señor presidente no va a ser candidato. Quizás por eso es que no se ve como un candidato sólido, que se está perfilando un candidato sólido en el PRM. Porque le tiene miedo todavía. Digo, aunque David Collado tiene digo, un 60%. ¿60 qué? Pero ni siquiera Luis Abinader en su mejor momento estaba como candidato tan alto. Lo que pasa es que aquí estamos tan acostumbrados a la mentira que no nos damos cuenta que estamos evidenciándonos que somos mentirosos. Es decir, el 60% no lo tienen, la suma de los candidatos del PRM no tiene 60. La suma de ellos. No, pero venga acá. Pero claro que no, porque si asumimos que el PRM tiene el 60, quiere decir que ese partido va a designar al presidente. En la próxima, señores, pero por favor no me digan estúpido en la cara. Hay una expresión de un cómico mexicano que yo a veces le siento envidia, que no fue mía, cuando él dice, me pegó y en mi presencia. Eso para mí es genial. Entonces esta gente, a propósito de unos mexicanos que están aquí hace mucho, diciéndole a uno estúpido, diciéndole que están trabajando sin duda para David Collado hace como 8 años, por la manera que presentan una famosa encuesta, que no tiene nada que ver con encuesta, que es un mamotresto que me imagino lo hace en un escritorio de Table Palma, porque es demasiado burda. Cuando una gente presenta eso frente a un profesional con algunos niveles de experiencia, a uno le da ganas de hacer muchas cosas, que no las hace, pero bueno, como coger un garrote y cosas así. Entonces, espera, para no desviarnos, el PRM no puede tener candidatos cuya sumatoria sea el 60, porque entonces ya ellos ganaron. Lo único que tienen que hacer es... El que elige gana. Y mantenerse unidos, sí, repartirse, y ya ganaron por paliza, porque de verdad tienen el 60, eso quiere decir que en 3 años van a crecer, porque esa es la lógica. Entonces, pero no, por favor, no. El PRM, como PRM, sería una excepción grandísima que llegue al 20% del electorado. No, pero claro que pero sí. Ganó con un 57%. Pero esos votos son del PRM. En unas elecciones hay 3, 1, 2 y 3 tipos de votos. Y el más pequeño tiende a ser el de la matrícula, el llamado voto duro, que es el que yo llamo voto comprometido. Esos son de partido. El candidato a ellos le importa por ellos qué, pero después que eligieron el que no era de ellos, ellos van para allá. Eso es un 16, 18%. Después está el voto de simpatía. Me gusta, tengo gente ahí adentro, hay unas relaciones, y anda por ahí igual, 18 a 20%. Y después viene el 20 y tanto por ciento, que es el que decide el voto, la victoria o derrota, que yo le llamo voto circunstancial. ¿Por qué? Porque vota a favor tuyo o en contra de este. Y vota por ti porque está en contra de este. O vota por ti porque yo soy primo hermano del chofer tuyo o de la secretaria. O sea, hay una circunstancia regularmente pasajera, no de toda la vida, que hace que yo en esta ocasión vote a favor tuyo. Pero no, ahí no hay garantía de permanencia. Yo pudiera en 4 años decir, no, por ti no, yo voy a votar por este, porque tú votaste el chofer mío, el primo mío, Es decir, hay una serie de circunstancias que obligan a eso. Entonces, no te asombres. Yo decía en un programa que el voto duro, más duro y más amplio en términos porcentuales en este país lo tuvieron 2 figuras. Uno se llamó Joaquín Balaguer. Esos sí eran duros de verdad. Y porcentualmente pasaba del 20, pero por largo. Porque Balaguer tenía la capacidad de reunir las grandes capas sociales, las reunía las 3. No completa, pero la clase baja de este país era balaguerita por herencia. La clase media, una media de eso era balaguerita. Y la clase alta ni se diga.
masivamente abajo de Balaguer. Entonces Balaguer, yo creo que uno de los políticos que logró con mayor capacidad de aglutinamiento de unos votos comprometidos de más nivel que cualquier otro. Dígame una cosa. Yo tengo que interpretar por lo que usted me está diciendo, bueno, porque la oposición tiene posibilidades. Ah, pero claro que sí. Entonces le pregunto, ¿qué debe hacer la oposición para tener esa posibilidad? Primero, lo que ellos deben hacer, yo no lo puedo decir porque sería un atrevimiento de mi parte, pero yo creo que la oposición debe fijarse en varias cosas. En primer lugar, ¿cuáles son las posibilidades reales de candidatura del PRM? No de Luis Abinader. Luis Abinader no tiene más poder que el PRM, en términos internos. Porque ahí hay gente de David Collado, de Carolina, que no sigue a Luis Abinader, sigue al partido. Entonces diríjanse al partido. Número 2. ¿Quién es la persona con más posibilidad de perder o de ganar que hay en el partido? Tiene que hacer análisis para usted saber para dónde enfoca los cañones con rifle, no con ametralladora. Usted tiene que cazar, ¡pum! No, porque en esa ráfaga se puede llevar 2 o 3 que sean suyos. Entonces, no. La oposición debe dirigir sus dardos hacia lugares específicos. Tiene que convertirse en francotirador, no una ametralladora. Número 2. Número 3. Ahí dentro de la oposición hay una tasa de rechazo altísima en las dos grandes. Bueno, déjame darte una mala noticia. No hay posibilidad de crecer si tú no decreces ese rechazo. Porque yo tengo un rechazo de 40, mi cielo es el 60. Para yo ganar con el 50, ¿cuánto es el 50 de 60? Un 80%. ¿Quién puede llegar a ganar, a sacar un 80% de los votos en este país? Ni dos juntos. O sea, entonces no me trabaje diciendo lo que usted va a hacer, lo que yo cuento, porque eso no le va a resultar. Usted tiene que demostrar a la gente que están equivocados, que usted no merece ese rechazo, que usted es una persona buena gente, que usted se sabe peinar, que usted es colaborador, que lo que usted tiene no es un rechazo auténtico, sino que es el crecimiento de un rumor. Porque hay expertos, y yo a veces he tenido que usar en algunos trabajos, hay lo que se llama rumorología, y uno pone a funcionar esas cosas para que, cuando yo llegué a trabajar Chávez tenía casi un 32, 34 rechazos, y el competidor 26. Y los primeros mes y medio yo lo dediqué a invertir eso, y lo logramos, gracias a Dios. Y Chávez pasó a tener un 27 y el otro un 34. Muerto. Porque rechazo es fracaso. Mire, habla rechazo. Leonel Fernández tiene mucho rechazo. Y la pregunta es, ¿pero es auténtico? Es auténtico. Porque hay dos tipos de rechazo. Uno que es auténtico y otro que es inducido. ¿Cuál es? Eso hay que investigarlo y hay metodología para investigarlo, pero no solamente hay metodología para investigarlo, sino que hay manera profesional de resolverlo, entonces usted tiene que resolver eso. Que sea auténtico o no auténtico. En política, la importancia de auténtico tiene su nivel, ¿de acuerdo? Pero el rumor es suficiente para que si se cree, sea verdad. Ok, entonces, está la discusión en los últimos tiempos de quién debería ser el candidato de la Fuerza del Pueblo. Leonel Fernández con su tasa de rechazo o su hijo Omar Fernández, que tiene una excelente valoración de acuerdo a todas las encuestas que salen. Muchas son verdaderas, otras son mentiras, pero en todas le aparece el hombre por allá arriba. La mejor encuesta es aquella que mezcla verdad con mentira para los políticos. O sea, no es la profesional, pero es por lo tanto. Mira, yo no me imagino a ese muchacho siendo candidato presidencial. O sea, yo no he podido asimilar la posibilidad de que alguien crea realmente que eso es posible. Estamos hablando de un muchacho, un niño de 30 y pico de años.
que la función más elevada, de más nivel que él ha desempeñado en su vida política es diputado. Y tú me estás hablando de que esa persona puede ser presidente de la República. Un país como este. Bueno, es una barbaridad. Es una barbaridad. Ese muchacho no tiene el expertise, la experiencia y bagaje para tú decirme, intentar vendérmelo a mí, él lo podrá vender a otro, pero no. Que él tiene una carrera política exitosa, que va para arriba y que en algún momento probablemente en un altísimo porcentaje va a ser presidente de la República. Sí. ¿Que puede ser ahora? No. Ni debería intentarlo porque se va a dañar, se va a quemar en el camino. Porque esa que ¿cómo se llama? Le adjudican a él, que está compitiendo con David, puede venir de dos maneras. Uno, inducido, para crear el problema en el partido, crear problema interno. Y para no tener que enfrentar a Leonel. Y no enfrentar al que pudiera ser de verdad. Pero eso pudiera llegar hasta crear algún problema entre ellos dos, desgraciadamente. Eso es uno. Y lo otro es porque sería sabiéndose que él fue creado, entre comillas, por el gobierno actual. O sea, ¿de dónde surge Omar Fernández? El gobierno lo convirtió en una víctima atractiva. Es decir, el gobierno hizo de este muchacho. Ahí no, la única persona que no habló en contra de Omar fue Leonel Fernández. En este país, todo el mundo, el gobierno se volcó, incluyendo el mismo presidente, en contra de ese muchacho. Y eso hizo, sobre todo porque tiene en contra a una gente que debe tener la tasa de rechazo más alta de este país. Entonces lo convirtieron en una víctima atractiva. Y el país decidió hacer lo que hizo con él, lo apoyó. Y él no ha hecho nada como para que eso deje de serlo. Entonces mantiene una aureola. Pero a la hora que se lance a una carrera presidencial, espérate, yo te quiero como bombero, no como jefe de la policía. Y rápidamente, que el tiempo se nos agota, el ideal para usted del PLD, porque ahí está Francisco Javier, pero también se habla de Juan Ariel, que también es otro joven que tiene muchas luces, que lo están como proyectando. Ninguno, porque el penco, ya veo lo que. A ver, qué pena. Este otro muchacho, Francisco Javier, bueno, por lo que yo oigo, una gente que tiene por donde atacarlo, pero de una manera extraordinaria. Y el otro, el profesor de Harvard, bueno, pero Harvard tiene 100 docenas de profesores, eso es suficiente. O sea, ese muchacho lo conocen en Harvard y aquí nosotros, los que leemos periódicos. ¿Cuántos somos? No, muy poco. Por eso no es de que yo. Anótame como presidente ahí. Eso no es una rifa de gallo, eso es otra cosa. Entonces, yo no veo, por ahora, haciendo lo que están haciendo, ninguno de ellos con más capacidad que otro. Entonces, nos acabó el tiempo. Respeto, como Esto siempre. es demasiado pequeño, corto, pero bueno, pero algo decimos. Viene otro día. Seguro. Pues nada, no me preguntaste del libro, por ejemplo. Sí, verdad, caramba. Pero bueno, eso será. 20 lecciones para un político. Es el último libro que escribí. Está en Amazon. Muy bien. Pues yo tengo que ver ese libro también. La próxima lo voy a tener leído para entonces empezar hablando de ese tema. Está bien. Finaliza por este fin de semana en el Meridiano. Nos vemos el próximo lunes.